Acción. Bueno, en realidad nadie está listo para estar... no, pero bueno. Nada, pues, ¿cómo están? Yo aquí cansado, la verdad, pero sé que están más cansados que yo probablemente Nah. los cabros, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo está ahí, Akemi? Ahora bien, el encuentro salió bueno, así que cansada pero entusiasmada, Buena. emocionada. Bueno, la Akemi, compañera de Vencer, de Antofagasta, directamente desde el desierto, viajando los mismos kilómetros que bajó Lucas para llegar a Santiago al encuentro. Y ahora estamos abajo, está todo pasando en realidad todavía. Recién terminaron los músicos, terminaron las palabras y como estamos locos, vinimos a grabar No paramos de podcast producir. aquí en la Casa Marx. Y nada, pues yo quería presentarlo igual, además de la Kemi. También estamos, bueno, con puro rockstar, en verdad, aquí hoy día, ¿no? Pura estrella. Hoy día el capítulo de la estrella, ¿no? Tenemos a Aldo ahí. Vamos. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo Gracias, está ahí? compañero, de esa presentación. ¿Cómo está ahí, hermano? ¿Cómo Increíble. está ahí? Hay que mirar para allá, para la cámara, hermano. Bien, contento como los compañeros porque nos esforzamos harto en hacer un encuentro antiimperialista ya a final de año, cierre de semestre, varias cosas pasando, pero valió la pena porque en realidad pudimos discutir con muchos compañeros y compañeros con quienes llevamos adelante la lucha contra el genocidio, por ejemplo, este año. O también nuestra constante praxis, ¿no? De tratar de levantar una corriente anticapitalista, antiimperialista en la universidad. Así que me voy bien contento de esta experiencia. Buena. No, bacán. Bueno, y también presentar a nuestro invitado especial del Buenas. día de hoy. Un Porque crossover. claro, hicimos un encuentro lo más internacionalista que pudimos. Salieron ahí palabras de compañeras que grabamos, que mandaron saludos de Estados Unidos, de Francia. Pero también como organización nos jugamos por hacer lo máximo posible. Así que trajimos nada más ni nada menos que al compañero Lucas Bonfante, que Buenas. es secretario general del Centro Estudiante de Filosofía y Letras. Efectivamente. Militante de la Juventud del PTS, de Enclave Roja, que vendría siendo como la misma organización que nosotros, pero en Argentina. La misma agrupación. Así que nada, pues, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha Muy sido bien, todo muy acá? contento de estar en esta casa. Muy linda casa. Casa Marx. Recomiendo a todos los santiagueños que nos estén viendo. Santiaguino. A él le puso. Le puse la argentinidad. No, muy linda casa, muy linda actividad también. Muy buenos debates, me pareció. Muy naturales. Creo que son los debates que los que escuché, los que hay que tener en este momento. Y nada, muy contento de venir aquí, cruzar la cordillera a este hermoso país. Buena. Hermoso. Sí, bacán. Todo bueno que vinieran. Bueno, tú también, o sea, vinieron al encuentro básicamente. O sea, fue un viaje como express dedicado, digamos, para participar del encuentro antiimperialista de la juventud. Y que, nada, yo igual también estoy contento de cómo resultó. Estaba nervioso igual, tenía mucho nervio de cómo resultara, ¿cachai? Pero resultó bastante bien. Llegó harta gente, se llenó la Casa Marx y lo más importante es que pudimos como reflexionar muchísimo en torno a cómo enfrentar a la ultraderecha, a qué pasa con este sistema, es posible cambiarlo, no es posible cambiarlo, ¿cachai? Como que nos metimos también en muchos debates en torno a cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas como el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero también en Argentina el peronismo. Caí en la palabra en Lucas que daba, igual desarrollaba que era como parecido un poco la onda, o sea, como los argumentos, decías tú, como de lo que dicen un El poco PC y el Frente Amplio. Claro, como lo que dicen en el fondo para no luchar, ¿no? Que- Sí, no, y de hecho, bueno, contaban lo que están diciendo ahora de más desmoralización, de sembrar el miedo a la derecha, y eso el peronismo lo hizo durante todo el gobierno. Eso decir, conviene que nos apoyen a nosotros porque si no va a venir algo peor. Pero al mismo tiempo que decía eso, aplicaba un ajuste brutal sobre los trabajadores de las mayorías, incluso agarrando banderas como por ejemplo, no sé, los derechos de la mujer, y después saltó que Alberto Fernández le pegaba a su esposa. Entonces hicieron demagogia Fumeque. y una hipocresía que salió cara. Entonces yo veo que la matriz común es
de los progresismos, sobre todo en este momento, es la hipocresía que termina desembocando en gobiernos como lo de Javier Milei y bueno, también en discutir qué salidas hay, ¿no? Claro, oye Luca, ¿y en qué está hoy día el movimiento estudiantil? Porque nosotros hicimos igual un capítulo en que lo dedicamos igual a hablar de la movilización argentina con otro compañero del PTS que invitamos acá también al podcast, Santi, un que platense. de La Plata, ¿sí? Saludos para Santi. Y en ese momento Grande Santi. igual el movimiento venía como, habían sido recién las tomas y todo, pero no sé si nos podría hacer como una pequeña como actualización de Por supuesto. qué está pasando. Hago un pequeño raconto para capaz los que nos están viendo, que no saben bien cómo transcurrieron los acontecimientos, pero este es el primer año de Milei y hubo distintos momentos, ¿no? Al principio del gobierno de Milei, el gobierno tenía la disposición de querer atacar a la universidad y liquidarla de un golpazo, digamos. Por eso ahí no deja ningún tipo de financiamiento para lo que es el funcionamiento de la universidad, para que se prenda la luz, para que se abra la puerta, lo básico. Es decir, un ataque brutal. Eso se conquista después de la movilización del 23 de abril, que fue masiva, fue una de las movilizaciones más importantes de los últimos 30 años en la Argentina. Hubo más de 1,5 millones de personas en toda la calle, en todo el país. Y ahí el gobierno tiene que ceder el presupuesto para el funcionamiento de la universidad. ¿Qué pasa? Quedó afuera, digamos, la discusión salarial de los trabajadores de la universidad, los salarios docentes y de los funcionarios. Entonces, lo que se abre después de ese momento es esa discusión de cómo se conquistaba, bueno, justamente el salario de los docentes y funcionarios, que estaba totalmente pulverizado, como la mayor parte de los salarios en la Argentina en este momento. Entonces ahí ocurre una segunda movilización muy importante, que fue el 2 de octubre, ¿no? También las movilizaciones eran convocadas por autoridades, por el peronismo también, el radicalismo, que es otro partido importante también de la Argentina, y toda la comunidad universitaria. Eran muchas familias esas movilizaciones, y qué sé yo. Ahora, hay un tercer capítulo que es un cambio de página, después del 8 de octubre, que se sostiene el veto de Milei a la ley de presupuesto universitario en el Congreso. La ley justamente iba destinada a aumentar el salario de los trabajadores universitarios. Una vez que el Congreso veta esa ley, se abre, digamos, un escenario nuevo, que es que el movimiento estudiantil irrumpe en la escena y eso hace que se tomen más de 100 facultades en todo el país, ¿no? Hace mucho tiempo no pasaba un desarrollo del movimiento de esa envergadura. Y irrumpe el movimiento estudiantil con sus métodos propios, ¿no? Que son la toma de facultades, las clases públicas también. O sea, las tomas eran con clases públicas, seguía habiendo clases públicas en las calles cercanas a las facultades. Y eso fue muy importante porque fue algo que se dio por fuera del ritmo y el tiempo de las burocracias, ¿no? Porque era un movimiento estudiantil autoconvocado y con mucha presencia de la izquierda, ¿no? Nosotros. Y eso generó, bueno, un escenario novedoso donde un montón de estudiantes de 19, 20, 21 años empezaron a iniciarse en la política. Y bueno, ahora ya no hay tantas tomas, ya casi no hay ninguna, digamos, están empezando las clases de verano. Pero queda una sensación de que esto recién empieza, ¿no? Y eso es muy importante para lo que viene. Luca, una consulta, porque yo tuve la oportunidad de ir en el verano a Argentina. Por parte de la Izquierda Diario, estuvimos ahí con algunos compañeros cubriendo las movilizaciones y es interesante lo que ocurre dentro del movimiento estudiantil porque igual se da en un marco de ataques hacia otros sectores también. En ese momento, bueno, Aerolínea Argentina ahora, surgieron este fenómeno que tiene una tradición en Argentina, que es la de las asambleas barriales, que yo fui a varias, a San Telmo, bueno, un montón de maneras, no me acuerdo bien, sí. Pero hay un montón, surgían muchas, de hecho había una asamblea igual ahí cerca de Filo y Letras. Sí, la asamblea, había 3 asambleas barriales cercanas a mi facultad, Caballito, fui a ver, Flores y Parque Chacabuco. Sí, también creo que fui a la de Parque Chacabuco, entonces, que ¿podríais contar un poco como en qué marco se da también como el movimiento estudiantil en Argentina? Porque a mí me impresionó mucho, porque acá no existe, que trabajador y estudiante es casi lo mismo. Acá es muy difícil que los trabajadores entren a la universidad porque cuesta el sueldo, por lo bajo el sueldo mínimo, o sea, 500.000 pesos lo que el sueldo mínimo acá y eso es lo que cuesta mensualmente un arancel. Allá, por ejemplo, tú vas y te matriculás y ya está ahí. Acá tenés que pasar por pruebas. Entonces, el ataque era muy grande. Aparte de que hay otros ataques a la vida de las personas y de los trabajadores en Argentina. Tal cual, bueno, efectivamente, el ataque a la universidad se enmarca en un plan de conjunto del gobierno de Milei que es atacar los derechos que tiene la clase trabajadora, los sectores populares,
¿no? También las diversidades. De hecho, hace poco Milei intentó cerrar un hospital de salud mental y adicciones, que es el Hospital Laura Bonaparte. No, hubo otro también del Garrahan. Bueno, el Garrahan también es otro hospital nacional, donde muchos profesionales del Garrahan tuvieron que renunciar en el último tiempo porque no les era redituable ya seguir trabajando en el hospital público. Entonces, el ataque a la universidad por parte de Milei se enmarca en un ataque de conjunto hacia todos los trabajadores, los sectores populares, que incluye desde la pulverización del salario, porque apenas asume Milei hay una devaluación brutal del peso, y eso hace que se pulverizó el salario y no se recuperó, al contrario, se siguió deteriorando eso. Y después el gobierno eligió como enemigos a los jubilados también, porque el gobierno habla mucho del déficit cero, ¿no? Del déficit fiscal cero, de que no gastar más plata de la que entra en el Estado. No dice que en esa plata que se va, por ejemplo, hay mucho de deuda externa, ¿no? De hecho, el año que viene lo que se va en deuda externa es el 10% del presupuesto. Pero no elige recortar por ahí, elige recortar a los jubilados, ¿no? Por ejemplo, para que no haya déficit fiscal. Entonces, el ataque a la universidad efectivamente se enmarca en un ataque más de conjunto a otros sectores donde muchos estuvimos acompañando, incluso peleas, ¿no? Los trabajadores de la salud que mencionaba recién, los trabajadores aeronáuticos también son otros sectores donde también el partido, el PTS, tiene trabajo partidario en esos sectores, porque Milei quiere cerrar Aerolíneas Argentinas, que es una aerolínea de bandera que conecta 22 destinos en todo el país, que quizás muchos de esos destinos una empresa privada no los cubriría porque no es redituable económicamente, ¿no? Lo mismo pasó con el sistema ferroviario en los 90. Entonces, de hecho, 2 de cada 3 pasajeros que viajan en la Argentina viajan por Aerolíneas Argentinas. Es verdad que el precio del pasaje es bastante caro y la pelea es para que puedan viajar todos los trabajadores. Ahora, privatizarla, que ya se hizo además esa experiencia, lleva al fracaso. Entonces sí, es una pelea entre muchos sectores, ¿no? Y por eso es clave de coordinación. No sé, Aldo, si te gustaría decir algo. Wow, estaba muy ¿algún interesado comentario? escuchando la experiencia ahí del compañero porque, bueno, uno de los temas más recurrentes que salió ahora en la discusión era el problema de la pasividad del movimiento estudiantil, de, digamos, una sensación que hay, ¿no?, en la generación de nosotros más de individualismo dentro de acá de Chile. Bueno, y también toda esta experiencia, ¿no?, que hubo al menos las generaciones más jóvenes de la pandemia, de post-desvío de la revuelta. Entonces, un poco que estas alternativas políticas que se perfilaron como revolucionarias en un sentido, como que venían a traer grandes cambios, como el Frente Amplio, por ejemplo, o el mismo PC, que decían, bueno, que había que cambiar la Constitución, que había que tener un sistema de salud distinto, un sistema de pensiones distinto, etcétera, terminaron, bueno, siendo gobierno y un Perdonando poco... a la ISAPRE, terminaron manteniendo el sistema de la AFP. O sea, si uno empieza a contar la cantidad de giro a la derecha que empezó a tener el mismo gobierno y su programa, no para. Porque, claro, o sea, militarización de Gualmapu, criminalización de las protestas estudiantiles, perdonazo a la ISAPRE, estancamiento de la discusión de la AFP y un poco que, bueno, no está la fuerza en el Congreso, entonces no le vamos a hacer nada. Promulgación de un montón de cosas. Entonces, claro, hay como una cosa media difuminada en el imaginario, digamos, de la juventud sobre qué es la izquierda, ¿cachai? Como qué tipo de izquierda se necesita construir en este momento político, digamos, en Chile tan a derecha, ¿no? Entonces yo pensaba como qué increíble tener una referencia tan clara, tan gráfica, simplemente al otro lado de la cordillera, digamos, que son los compañeros, y los compañeros que, claro, digamos, las masas se van a levantar y van a reclamar sus derechos legítimamente ante el ataque del gobierno de Javier Milei y todo, pero el rol que pueden cumplir las organizaciones revolucionarias, un partido revolucionario como el PTS con sus diputados y todo, es muy interesante verlo porque en un sentido, bueno, y el rol ahí que estamos cumpliendo en el movimiento estudiantil con el paro de 80 facultades y un poco buscar, ¿no? Salir a buscar las asambleas territoriales, exigir a los dirigentes de la CGT que en realidad dejen la pasividad de lado, me parecen lecciones muy importantes que hay que saber tomar y nada, como charlábamos igual de antes, que vivimos tiempos muy convulsos, entonces de un momento a otro cambia muy rápido la situación, entonces de repente, qué sé yo,
estábamos en nada y de repente hubo un genocidio, ¿cachai? El año pasado. Hoy en Chile, claro, está muy a derecha la discusión, el gobierno agarró la agenda securitaria y la criminalización a los migrantes y un montón de cosas más, pero después avecina, por ejemplo, un próximo gobierno quizás de derecha, de Matei, quizás hay mucho debate al respecto, además que vamos a entrar a un año de elecciones el próximo año, y bueno, ¿qué haríamos, no? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Cómo nos pillaría un poco, por decirlo así, la lucha de clase? Creo que es muy interesante de ver el ejemplo que están dando ustedes. Yo quería decir algo igual, pero para igual hacer una pregunta en el fondo, porque, por ejemplo, el capítulo anterior del podcast de Hasta que caiga, que es el nombre de este programa, no nos va a traer problemas legales eso. Estuvimos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿cachai? Y estuvimos hablando igual de bueno, cómo pasó que llegó Donald Trump otra vez a ganar las elecciones, ¿cachai? Y a propósito de lo que dice el Aldo, de cómo en el fondo los partidos tradicionales de la conocida izquierda, porque bueno, en Argentina la izquierda es el trotskismo, acá todavía se conoce a la izquierda, digamos, como el PC, el Frente Amplio y el PS, tomaron la política de la derecha en última instancia, como lo hemos dicho igual antes, por ejemplo, lo de Iracy Haller, la alcaldesa del Partido Comunista en Santiago Centro, que tomó toda la política antimigrante, aula segura, ¿cachai? Que aula segura es una ley que permite que entren los pacos a los liceos. Claro, y que criminalizar a los estudiantes. Y expulsar estudiantes por movilizarse sin investigación. Claro, sin algo tan solo básico que defenderte. Solo porque o sea, la investigación la hace el director de la institución. Como que la haga la policía. Claro. Facilita la criminalización y bueno, en Santiago Centro, donde están los liceos como emblemáticos, digamos, le pasaron aula segura a cientos de estudiantes, ¿cachai? El Partido Comunista. Entonces, siguiendo la línea de la derecha, y resulta que, como decías tú antes, la gente terminó votando por el original, ¿cachai? Que fue Mario Desbordes, pues, ¿cachai? Que realmente es Paco, ex Paco, fue carabinero, y fue ministro de Piñera, y resulta que con toda esta política de Iracy Haller, ganó el loco, ¿cachai? Y después se preguntan por qué pasa claro, eso. pero ¿qué pasó en Argentina, cachai? ¿Qué pasó? Porque resulta que, o sea, ¿cómo se explica, o cómo lo explican ustedes, digamos, que haya ganado una persona que básicamente era un loco de redes sociales y resulta que terminó siendo presidente y ahora viajando a Estados Unidos a ver a Donald Trump? Bueno, es que... ¿Cómo pasó? Creo que las elecciones de Estados Unidos también sirven de ejemplo, porque ahí si uno ve la campaña que hizo el Partido Demócrata, fue no soy Donald Trump. O sea, esa fue la campaña. Era, o sea, los estudiantes y a la comunidad árabe de Estados Unidos que pedía un alto el fuego en Gaza, lo único que le dijo el Partido Demócrata era no soy Donald Trump. A los trabajadores precarizados de Amazon, por ejemplo, y Starbucks, que se estaban queriendo agremiar para pelear por mejores condiciones laborales, el Partido Demócrata les decía no soy Trump. Y así un sinfín, ¿no?, de sectores donde lo único que tenía para ofrecer el Partido Demócrata era no ser Trump. Y bueno, en Argentina un poco la discusión fue similar, porque el gobierno de Alberto Fernández pulverizó el salario real de los trabajadores y además, bueno, eso, lo que planteaba al principio, con un discurso muy hipócrita, ¿no?, manchando banderas como la bandera de los derechos humanos o la bandera, ¿no?, de los derechos de las personas LGTBIQ+, y un montón de sectores. Entonces, esa discusión ahí en Argentina nos desembocó en Milei, pero bueno, también ahí nosotros nos tensionamos permanentemente en construir otra alternativa política en todos los terrenos, ¿no? En el terreno electoral y en el terreno también de la lucha de clases y la construcción en las fábricas, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, y también creando un multimedio que es La Izquierda Diario, también hermano a La Izquierda Diario Chile, que también tenemos podcast, tenemos un montón de programas, también hay tenemos una editorial también importante que es consultada y consumida por muchos sectores de la academia, programas de radio además de La Izquierda Diario, compañeros que son referentes, figuras públicas que abren discusiones teóricas de distintas índoles, desde el arte hasta la ciencia, hasta la psicología, hasta la economía, ¿no? Entonces,
nosotros sabemos que esa pelea es una pelea que se da de forma consciente y en ese sentido, en momentos también de pasividad, como los hubo y los va a haber y los habrá, un poco se pone en valor toda esa discusión, ¿no? Cómo construir una fuerza más consciente de todo eso. Y ahí igual yo creo que también, o sea, yo considero que mi formación militante de la revuelta chilena fue bastante importante también a la hora de sacar conclusiones. Yo me acuerdo del 2019 eso, la revuelta acá en Chile y también lo que sucedía en Bolivia ese año, donde también hubo demostraciones de fuerza importantes que, por ejemplo, cortaban sectores estratégicos de la economía en contra del golpe, ¿no? En ese año, entonces yo creo que también está bueno pensar una salida regional al problema que estamos padeciendo a ambos países. Entonces, en ese sentido creo que está bueno también socializar experiencias, sacar conclusiones de lo que se hizo, de lo que faltó, ¿no? De lo que falta y sobre todo, sí, ser internacionalistas. Ajá. Bueno, sí, porque claro, o sea, ahora para hacer una pregunta igual a la Kemi, al Aldo, de que en el fondo, ¿cuál va a ser el camino, digamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál debería ser como el camino, digamos? Porque, claro, ahora está el gobierno de Boric. Hay mucha gente que está más desilusionada del gobierno, ¿cachai? Por distintas razones, por todos los motivos que decían ustedes, e incluso también he conocido gente que incluso ha estado más como desencantada, incluso por la política, por ejemplo, que ha tenido en contra de las movilizaciones por Palestina, por ejemplo, que también se han ido desencantando de cómo el gobierno ha criminalizado, cómo no han roto las relaciones con Israel, ¿cachai? Siendo que dicen que son un gobierno que está en contra del genocidio, no sé qué, pero no le alcanza para tanto, ¿cachai? ¿Qué piensan ustedes de cómo podría ser el camino en caso de que, por ejemplo, gane la derecha en las próximas elecciones o se fortalezca la derecha o haya un gobierno de derecha, por ejemplo, nuevamente? ¿Cuál creen ustedes que debería ser el camino? Porque las juventudes de gobierno lo que nos dicen es que hay que apostar solamente por el mal menor. O sea, hoy día estamos grabando esto día sábado, mañana domingo son las elecciones de gobernador y en la región metropolitana están un militante de Renovación Nacional, que es un partido clásico de la derecha de toda la historia de Chile, básicamente, y después un candidato que es Claudio Rego, que es un ex militante de la DC, pero que es básicamente todavía de la Democracia Cristiana, que es un partido de la burguesía que apoyó en primera instancia el golpe de Estado, ¿cachai? Y que nos dicen, le dicen a la juventud, a los trabajadores, que tiene que votar por Claudio Orrego. De hecho, ahora veía una publicación que hizo otro grupo que decía que había que votar nulo. Nosotros también vamos a votar nulo. Y salían muchos comentarios de militantes del Partido Comunista y les decían: a ustedes lo que les hace falta es leer el infantilismo de izquierda de Lenin, porque en realidad tienen que votar a la democracia cristiana, ¿cachai? Entonces, en realidad, ¿cuál creen ustedes que podría ser? ¿Qué como lectura de Lenin? Es una lectura muy deforme. Sí, es complejo porque hay un sector de la juventud que está desencantada, ha hecho su propia experiencia con el gobierno de Boric, que esa juventud que salió a la revuelta, ¿no es cierto?, puso su confianza en el proceso constitucional, en los dos procesos. Esos procesos se truncaron, digamos, la movilización fue desviada, y de esa juventud que digo, bueno, ¿para qué vamos a salir a hacer cosas y después terminan nada? Hay un sector de la juventud que piensa eso, que está desilusionada. Otro sector que hizo su experiencia ahora con la causa palestina, ¿no es cierto?, porque el gobierno de Boric no hizo absolutamente nada. Al contrario, conversamos en la mañana, su hermano, ¿no es cierto?, Simón Boric, fue una parte mano derecha de la rectora de la Universidad de Chile, entonces, que iba en contra de la campe de los estudiantes. Y después hay otro sector que es más nuevo de la juventud, que es esa juventud post pandemia, que no tiene mucha experiencia política, pero sí le interesan ciertas causas que son justas, o sea, el ambientalismo, ¿no es cierto?, que son vegetarianos, son veganos, el movimiento feminista. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos enfrentar de forma seria a la derecha? Porque hoy día hay una situación en Chile que es de una crisis tremenda, o sea, tenemos muchos personeros políticos en la cárcel, en prisión preventiva por un lado. Hay mucha desconfianza, ¿no es cierto?, a los partidos tradicionales. Tenemos a Katy Barriga, a Monsalve en prisión preventiva por distintos delitos. Y la juventud un poco que la alternativa que ve son estos tipos que te dicen, mira, la forma de enfrentar a la derecha es votando en contra de ella cada 4 años
cuando sean las elecciones. Y en nuestros lugares de estudio y de trabajo pelearemos por pequeñas conquistas en la medida de lo posible. Y yo creo que eso en verdad no va más, pues, ¿cachai? O sea, hemos visto que primero no se ha debilitado la derecha por votar a estos sectores. Al contrario, se fortaleció. Porque son estos mismos sectores que gobernaron y han gobernado con la agenda de la derecha. Ya salían varios ejemplos en ese sentido. Entonces, primero ese argumento se cae, porque no es que la derecha ha dejado de fortalecerse. Al contrario, o sea, se abre la posibilidad de que Matei gane quizás la próxima elección. Están ahí todavía viendo qué onda con Bodanovich, si es que es carta presidencial o no. Pero Matei es una opción, por ejemplo. Y era muy amiga de Piñera en su momento. Entonces, bueno, por un lado. Y de Pinochet. Y de Pinochet. Después, por ejemplo, lo otro es de votar al mal menor. Y yo creo que eso no es una alternativa para la juventud hoy, porque en verdad son ese mismo mal menor el que te reprime el día de mañana, el que te quita, no sé, vota leyes en contra tuyo de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, yo pienso que la forma de organizarnos es precisamente desde abajo en las calles, con organización y coordinación con distintos sectores, que estemos por pelear por estas demandas, porque en verdad es la única forma de arrebatarle a la derecha nuestros derechos. Al menos en Chile así lo hemos visto. O sea, la única posibilidad de que en algún momento se discutiera de despenalización del aborto acá en Chile fue porque hubo un movimiento de mujeres tremendo. No por la buena voluntad de los malmenoristas ni nada por el estilo. Entonces, para mí el camino va un poco para ahí, pero un poco lo que discutimos hoy día de la necesidad de construir una juventud que no le diga a la gente, oye, vota a Orrego, por favor, porque es el menos malo de los malos. El Orrego bueno, porque no hay Orrego bueno, todos son malos. Todos los Porque Orrego. los dos se llaman Orrego. Y los dos se llaman Orrego. Entonces, Se apellida. se apellidan Orrego, claro. Y una juventud que no le diga, o sea, una agrupación que no le diga a la juventud que hay que resignarse, y como lo está haciendo hoy día el Frente Amplio y la Juventud es Comunista. Sí, a mí me da mucha vuelta una imagen, ¿no? Bueno, guardando igual todas las proporciones de qué significan esas elecciones y qué significan las elecciones que vienen el próximo año. Y también el sentido de que no comparto estratégicamente ni políticamente con este personaje, pero me pareció muy interesante su reflexión, que es el comentario de Greta Thunberg a las elecciones de Estados Unidos, que tenían que ver con, claro, no elegir al mal menor. Entonces, me gustó porque creo que entró a un debate de ir más allá de este debate que impone el progresismo, que es como casi que elegir a tía Pikachu para que no salga, no sé, Evelyn Matei, ¿cachai? No sé, como elige lo menos malo. Y decía, claro, si uno analiza a los candidatos, no sé, Kamala Harris tenía pro genocidio, tenía la inflación a la cresta, ¿cachai? En Estados Unidos, igual de imperialista que Donald Trump, etcétera. Y después, claro, tenía a Donald Trump que haciendo una campaña abiertamente xenofóbica, antiderecho, etcétera. Entonces, claro, como que yo creo que vamos a entrar en un momento electoral en Chile y nos vamos a tener que hacer esa misma pregunta como juventud, digamos, como vamos a superar la ilusión, digamos, electoral de votar a lo menos malo, o efectivamente nos vamos a pensar como una fuerza. Y en ese sentido me parece muy interesante la experiencia que hubo de movilizaciones en la Universidad de Chile este primer semestre y también en otras universidades que solidarizaron con el pueblo palestino, Universidad de Concepción, Santiago, Valparaíso. Pero claro, después teníamos dirigentes estudiantiles, como por ejemplo las juventudes del gobierno, que decían, mira, no, en realidad ahora no es el momento para movilizarse, en realidad no hay que no hay que convocar marcha a nivel nacional en la FECH, que es la principal federación del país. Mira, no, en realidad no hay que unir esta lucha con las demandas de los funcionarios que están en plena movilización porque una colega de ellos se cortó un dedo por malas condiciones laborales, y Yolanda Galás, y se fueron a protestar y estuvieron en una toma 2 meses, ¿cachai? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos también en este sentido como, bueno, vamos a tener que articular fuerzas de forma alternativa a lo que van a ser este periodo electoral, que en un sentido nos puede confundir mucho.
políticamente, ¿cachai? Y ya hay gente trabajando para confundir políticamente a la juventud que se reivindica de izquierda. O sea, que la Jota esté en la calle diciendo, vota a Claudio Rego, ¿cachai? Porque en el fondo es menos malo que salga Pancho Rego. O sea, todos sabemos, Pancho Rego es un personaje. O sea, el tipo... Nefasto. Es nefasto. O sea, hay que poner mano dura y si hay que sacar a los militares a la calle, yo no voy a dudar. Ese tipo de discurso, ¿cachai? Pero claro, después tenía a Claudio Rego, que en realidad el tipo lo que va a hacer, va a seguir administrando esta política de la agenda securitaria, va a seguir defendiendo la mercantilización de nuestros derechos, un montón de cosas. La concertación, en última instancia, de donde viene Orrego, el Orrego bueno... El Orrego menos malo. Tiene las manos con sangre igual, ¿cachai? O sea, son parte Claro. de los 30 años de gobiernos neoliberales por los cuales existió el 2019, ¿cachai? Claro. Y qué que no sé les yo. tembló nunca la mano con reprimir a los estudiantes, o al pueblo mapuche incluso. O al pueblo mapuche, han asesinado mapuche en la concertación, entonces, ¿cómo votar por la concertación Claro. para que no salga, en el fondo? Y bueno, yo por eso igual quería reivindicar mucho la actividad que hicimos de Nantes, porque me parece eso, en un sentido, como reunirse con jóvenes como nosotros a discutir, bueno, qué es lo que hay que hacer a futuro. Para mí fue un encuentro de mucha perspectiva política y eso encuentro que es importante. Pero también hay otro debate que a mí me parece muy importante de ponerlo en la mesa, que es, bueno, también pensemos que es posible nosotros ser una juventud más política, ¿cachai? Y digamos retomar la tradición de lucha enorme, histórica que hay en este país, al menos, ya lo reivindicaba el compañero, del movimiento estudiantil, por ejemplo. Y planteémonos seriamente, bueno, cuáles son las trabas o cuál es la burocracia en ese sentido para poder desplegar tal fuerza que nos permita, al menos en este momento político, resolver cosas muy urgentes que bueno, ahí yo no sé si viste, pero se supone va a haber un nuevo sistema de financiamiento de la educación, que es básicamente una nueva forma de endeudamiento para la y los estudiantes, que, bueno, tú estudias, pero te egresas y ahí vas a pagar tu educación con un impuesto, digamos, a tu salario. O sea, todas estas aspiraciones que hubieron en un sentido de muchos movimientos sociales, ahora lo que vamos a asistir es a la reinterpretación del gobierno que no deja a nadie contento. O sea, las ISAPRES van a seguir existiendo, ¿cachai? La AFP no ha cambiado ni un centímetro, o sea, son las pensiones que vamos a recibir nosotros a futuro, ¿cachai? Un montón de cosas que están irresueltas. Claro. Bueno, en conclusión, en realidad yo creo que tiene mucho que ver con que a la extrema derecha o al fortalecimiento de la derecha eso no va a ocurrir como votando al mal menor, que cada vez es peor, ¿cachai? O sea, como que el mal menor cada vez menos mal menor incluso, ¿cachai? Y que en el fondo la salida, la única forma que existe va a ser como con la autoorganización, con la unidad con los trabajadores, entre estudiantes, con trabajadores, con pobladores, con los estudiantes universitarios y estudiantes secundarios también, que por fin se puedan, digamos, unificar, digamos, en la lucha y en la movilización y con enemigos comunes que son la derecha, que son los empresarios, que es Marcela Cubillos, por ejemplo, que se ganaba 17 millones de pesos sin trabajar en una universidad privada. Quien pudiera. Qué suerte. La profe con más sueldo de la historia del planeta, claro. Y los académicos en Harvard. No, de verdad, ni lo académico. Entonces, en el fondo, la salida va a ser como la que están haciendo un poco en Argentina, pero que también se ha vivido en otros momentos en Chile, pero que han sido traicionados por las direcciones. Por ejemplo, acá en Chile el 2011 o el 2019 fueron desviados hacia la institucionalidad, por ejemplo, el 2011 fue desviado hacia una beca de gratuidad que si bien benefició a un montón de estudiantes para que pudieran estudiar gratis, ¿cachai? Terminó, digamos, siendo una política neoliberal que terminó beneficiando a los empresarios de la educación, y que terminó siendo un bolsón de dinero enorme para los grandes empresarios. Entonces, mi pregunta un poco es cómo se sigue también en Argentina, porque a Milei le quedan como 3 años de gobierno todavía y los peronistas ya están diciendo hay que esperar las elecciones para que en algún momento nos voten a nosotros y los vamos a salvar, pero en realidad es súper mentira porque ya estuvieron un montón de años antes, ¿cachai? Entonces, ¿cuál vendría siendo como el camino ahora? ¿Qué pensáis tú que se debería hacer? Para
para ver si podía responder también esto. Incluso, ¿cuál ha sido el rol de esas organizaciones dentro igual del movimiento estudiantil actual? De todo el movimiento, ¿qué proponen? Para saber igual, porque me imagino que igual va junto. Sí, de hecho van de la mano una pregunta de la otra, porque el radicalismo y el peronismo, que son los dos partidos de oposición más importantes en Argentina, están totalmente fragmentados en su interior y divididos, y en el medio de una interna brutal entre ellos. Y al interior del movimiento estudiantil, la mayor parte de la federación y los centros de estudiantes están conducidas por estas dos fuerzas políticas. Claro. Cuando empiezan las tomas, tanto el peronismo como el radicalismo no quería saber nada. O sea, es muy claro cómo en algunos lugares se ubicaron de una forma en función de lo que percibían, y en otros lugares se ubicaron de otra, ¿no? En función de lo que iban percibiendo los estudiantes, ¿no? Que esa también es una habilidad clásica de las burocracias, de poder reacomodarse en función del termómetro que ven, ¿no? En los sindicatos también pasa lo mismo. Cuando empieza a haber más movida, más movimiento, las burocracias sindicales también convocan a cosas para descomprimir. El tema es que acá se le fue de las manos, y en muchas provincias donde el peronismo y el radicalismo son muy importantes, se vieron desbordados totalmente, y surgió un movimiento estudiantil autoconvocado que puso en cuestión todas estas burocracias, pero todavía siguen, digamos, no es que se han superado ni mucho menos. Esto es una primera experiencia que se está empezando a hacer después de mucho tiempo sin movimiento estudiantil, entonces es un proceso que recién está empezando. Y bueno, para lo que viene, sin duda alguna, hay que sacar conclusiones de lo que hubo del movimiento, ¿no? Y justamente esas conclusiones tienen que ver con esto. Ahí quedó claro que tanto el peronismo como el radicalismo no tienen ningún tipo de intención de llevar esta pelea hasta el final. O sea, no tienen intención en que cobren bien los docentes y los funcionarios en las universidades, más bien están especulando en función de las próximas elecciones, y a lo sumo el conflicto universitario lo ubican dentro de esa ecuación electoral, ¿no? Donde ahí los estudiantes pasamos a ser más o menos la masa de maniobra de estas dos fuerzas políticas en función de los intereses del momento, pero bajo ningún punto de vista tiene la perspectiva de desarrollar la pelea hasta el final para tirar abajo todo el plan de Milei, que en última instancia es nuestra pelea, ¿no? Justamente lo que charlábamos antes, que el movimiento estudiantil y el ataque universitario se enmarca dentro de un plan más de conjunto, entonces sería utópico de nuestra parte creer que podemos tirar abajo el plan de ataque de Milei a la universidad sin ligarlo al conjunto del plan. Entonces, lo que viene ahora tiene que venir muy de la mano de la coordinación con otros sectores de trabajadores que lo están peleando, y seguir desarrollando organismos de autoorganización que superen esas burocracias, como las asambleas, como los cuerpos delegados, como las comisiones de base. Entonces, un poco va por ahí la mano, ¿no? Sí, no, totalmente, o sea que igual ha sido Yo quería como... decir una cosita después. Dale. Sí, No, que me interesó mucho lo que planteaba Luca respecto a coordinar respecto al internacionalismo, en realidad. Creo que hay lamentablemente una tradición política acá en Chile muy nacionalista de la izquierda, y que en un sentido solamente mira como ejemplo lo que ya fue históricamente y lo ensalza un poco, o es como, bueno, veamos lo que hay, sin ir más allá del metro cuadrado de lo que es Chile, que además que chiquitito. Y no, nada, como que en realidad hay que ver, claro, de conjunto en Latinoamérica y en el mundo también hay una situación política más clara ahora. O sea, todo lo que venimos discutiendo respecto a la aparición de las guerras, desde la guerra en Ucrania, todo lo que venimos discutiendo respecto a los gobiernos de ultraderecha, o sea, que en un sentido, bueno, estaba Meloni en Italia como gran referente de la ultraderecha, y ahora tiene competencia, digamos. Donald Trump, para mí, le compite bastante. Y eso es un poco lo que va a empezar a ver la derecha acá en Latinoamérica, obviamente. Tenemos el ejemplo de Milei, pero ¿cuántos Milei más también van a empezar a despuntar? Bueno, está Bukele y un montón de ejemplos, pero yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado también. O sea, ¿cuál es la apuesta más estratégica, digamos, de la burguesía a nivel internacional? ¿Qué quieren enseñarnos a la juventud? ¿En qué lógicas nos quieren educar? Y para mí es un poco esa también. Es un poco la lógica de que no vamos a poder ser capaces de articular fuerzas como se han visto en un nivel
históricamente, ¿no? Nosotros cuando estábamos en la movilización por Palestina usábamos mucho este ejemplo, que históricamente está bien lejos, pero del mayo del 68, por ejemplo, que no era solamente, digamos, estar contra la guerra de Vietnam, que en un sentido sí, pero también muchos jóvenes que tenían un proyecto de sociedad socialista, que en realidad unía toda esta tendencia, ¿no?, de post Segunda Guerra Mundial y de miseria que le habían dejado el liberalismo, digamos, a las nuevas generaciones, y se imaginaban otra perspectiva. Así que a mí me parece muy importante lo que planteáis tú, como de, bueno, cómo nos pensamos más regionalmente, ¿no? Cómo justamente pensamos que el hecho de que avance la derecha acá en Chile y que avance la derecha en Argentina, y que surjan fenómenos de resistencia, no nos da a nosotros una perspectiva nueva en ese sentido. Yo creo que eso también lo discutimos mucho acá, quizás no así, pero igual siento que se discutió. Es un poco como lo que decías tú, igual en la palabra que dijiste, Sí. como en... Claro, es que es difícil, de repente hay tipos medios locos que hablan de cerrar las fronteras. El mundo está completamente globalizado y se ve en una parte completamente. Entonces, cuando hablan de medidas proteccionistas, ¿de qué estáis hablando? Es decir, el mundo está... Y, por ejemplo, así como surgen estos fenómenos de extrema derecha, también surge la juventud. O sea, se expandió rápidamente desde Estados Unidos hasta Europa, hasta acá, los acampes. Y desde ahí que hace que nosotros nos pensemos también no mirándonos el ombligo, sino pensando, bueno, ¿qué juventud necesitamos construir? Yo creo que es una juventud completamente internacionalista y por eso está como tan interesante el encuentro, porque tuvimos saludos de compañeros de Francia que también están dando toda una pelea ya también en un momento, cuando fue, incluso me acuerdo, en la rebelión, estaba un poco el imaginario de los Gillet Jones, de los chalecos amarillos, o sea, uno ve eso porque lo tenía al alcance de la mano también. Entonces, igual yo creo que eso es interesante en el sentido de cómo es interesante lo que estamos haciendo acá, de construir esa organización internacionalista y que nos vinculemos con distintos grupos que pelean por lo mismo, ¿no es cierto?, en los distintos países, con obviamente diferencias que hay, porque hay distintas situaciones en cada país, pero peleamos por otra perspectiva de sociedad. Claro, y que en el fondo yo pienso que no es como un capricho decirlo, sino que en realidad es como una conclusión histórica. O sea, nosotros somos una organización marxista. Y en el fondo el marxismo plantea que es necesario impulsar una organización revolucionaria porque, claro, o sea, no se trata de que los revolucionarios como que vayan a inventar las revoluciones, sino que en el fondo se trata de que en el momento en que las masas trabajadoras se cansan de vivir como están viviendo, en miseria, de vivir como están viviendo, viendo el genocidio, de cansarse de vivir con hambre, de cansarse de vivir apenas llegando a fin de mes, de cansarse de no tener oportunidades en la vida y nacer pobre y tener que morirte pobre, porque eso de que uno puede como volverse millonario y ganar plata si te esforzáis mucho, y esa lógica de que el pobre es pobre porque quiere, en el fondo, eso sí. es como una cuestión ridícula porque no es real, no se ve. Y porque cada vez las condiciones están peores, o sea, la juventud hoy día cuesta tener, no sé, el imaginario de la casa propia, el imaginario de irte de la casa de tus papás, es muy, muy difícil. Antes, no sé, muchos dicen, hoy mi abuelo tenía una casa o dos casas, ahora mis papás arriendan y yo creo que voy a tener que arrendar con amigos porque no me da arrendar solo. Cada vez la juventud está más precarizada, accedía a trabajos de mierda, con sueldos miserables, no te alcanza para llegar a fin de mes. Yo arriendo con amigas, por ejemplo, no me da para vivir sola. En Antofagasta, aparte que es re caro. Y así un montón de jóvenes, ¿cachai? Que ven en la posibilidad, por ejemplo, de entrar a la universidad, de ascender socialmente, pero eso no ocurre. Al contrario, cada vez te precarizáis más. Si es que alcanzáis a terminar los estudios, porque Claro. también es muy difícil, o sea, mantenerte 5 años en carreras que son altamente exigentes, en las que es muy difícil, por ejemplo, hacerlas, digamos, como encajar con el trabajo, Los por horarios. ejemplo, y que en el fondo básicamente te tienen que mantener para poder estudiar, porque si no es ultra difícil, y que claro, o sea, y lo que ofrece como el futuro a la juventud, en realidad es que se va a acabar el mundo, ¿cachai? Como que en el fondo todos los estudios dicen que se va a acabar el mundo en algún momento, ¿cachai? El agua, no tan 2050. lejos porque está la cagada, ¿cachai? Entonces, qué sé yo, y ahora sale Donald Trump,
como que en realidad el sistema capitalista hoy en día no está ofreciendo ningún futuro a la juventud, a diferencia de años anteriores. Y entonces la cuestión es cómo hacemos una salida a eso, digamos, ¿cachai? O sea, nos quedamos de brazos cruzados esperando cómo los capitalistas destruyen el mundo. Que ya lo están haciendo. Que ya lo están haciendo, lo destruyen hasta el final y acaban con todo, arrasan con absolutamente todo lo que queda. Porque los seres humanos también somos parte de la naturaleza y en el fondo nos están obligando a que nos quedemos sin mundo, ¿cachai? Sin dónde vivir. Porque no hay planeta B, no es posible irse a otro planeta y simplemente desarrollarse nuevamente. Claro. Y si es que lo hubiera, en realidad lo únicos que tendrían la posibilidad de hacerlo son ellos Elon Musk. mismos, ¿cachai? Elon Musk con su cohete de Sería el Starship. primero. Claro. Y en realidad todos nosotros no tendríamos ninguna oportunidad. Seríamos abono de plantas. Exactamente, ¿cachai? Entonces es como o nos quedamos ahí o pensamos en realidad en una sociedad distinta y eso tampoco es como una utopía porque ya en el pasado han habido ejemplos concretos de cómo la clase trabajadora, por ejemplo, ha acabado con el poder, lo ha sacado, ha impulsado gobiernos de los trabajadores, como por ejemplo fue tras la Revolución Rusa, y también ejemplos de lucha de movilización de cómo se puede hacer caer el sistema a propósito del nombre del programa hasta que caiga. Entonces en realidad la invitación es como igual a pensar que se puede o nos podemos organizar, que podemos luchar por una sociedad distinta donde por ejemplo los recursos estén a disposición de la gran mayoría y no a disposición de los grandes capitalistas que lucran con absolutamente todo lo que pueden. Pensar en un mundo, por ejemplo, que se organice desde abajo, donde la gente pueda tomar decisiones, porque también está eso, o sea, en el fondo nadie toma decisiones de cómo se desarrolla la economía, nadie toma decisiones ni siquiera de cómo organizar los estudios, ni las universidades, y cómo pensamos en un mundo en que no sean estos 10 millonarios que toman las decisiones en todo el mundo y ven el desarrollo del mundo a disposición de sus propias ganancias, sino que pensar en una sociedad que sea completamente distinta y cuál es el rol ahí que va a cumplir la juventud, pues, ¿cachai? Porque en el fondo va a ser la juventud la que va a tener que vivir el desastre que dejen los capitalistas si seguimos como seguimos, ¿cachai? Okay. Entonces, bueno, por eso yo creo que el encuentro de hoy día en realidad estuvo certero, estuvo bueno, por lo mismo, para poder instalar esta idea, porque como decía adelante, no es como que los revolucionarios vayan a inventar las revoluciones y decir como, sí, hay que hacer la revolución y listo, pegamos un tallarín y se hace, sino que en realidad va a ser como en un momento dado cuando la propia clase trabajadora esté absolutamente chata y cansada y haga las revoluciones, como tenemos organizaciones políticas que puedan darle una estrategia, digamos, una salida hacia que no sean desviadas, por ejemplo, por los partidos reformistas que te van a decir no hay que luchar, sino que hay que conciliar con la burguesía, conciliar con las clases dominantes para que en el fondo de la mano lleguemos a un acuerdo que nos permita salir de esta crisis, o que directamente te aplaste la represión porque no hubo posibilidad de lucha, como fue por ejemplo también acá en los 70, donde en realidad aplastaron a toda la clase trabajadora y toda la vanguardia que había organizada, por ejemplo, en los cordones industriales, y que fue asesinada, aplastada por la represión, porque precisamente no hubo una organización revolucionaria que propusiera un camino distinto, ¿cachai? Que propusiera, por ejemplo, que en realidad el camino era seguir desarrollando los cordones industriales, que era seguir desarrollando la unidad, la extensión de la lucha de la clase trabajadora, y no confiar en un gobierno que en realidad estaba metiendo militares al gabinete, o que estaba, por ejemplo, diciendo que en realidad los cordones industriales no eran la salida, como decía el Partido Comunista, que decía que había que seguir el camino de la CUT, por ejemplo. Entonces hay ejemplos históricos que nos muestran que es necesaria una organización política revolucionaria, o el mismo 2019, para no ir tan atrás, hubiera sido muy distinto, por ejemplo, si hubiera habido una organización revolucionaria que hubiera planteado que había que, como lo hicimos nosotros, digamos, que había que continuar la huelga general hasta sacar a Piñera, por ejemplo. Y que desarrollara espacios de autoorganización, como lo hicimos en el Comité de Emergencia Recuerda en Antofagasta, que cumplió un rol importante, pero que lamentablemente fue un pequeño ejemplo dentro de lo que se pudo haber hecho quizás si
hubiésemos sido muchos más. Claro, entonces en realidad la invitación es a esa, como a organizarse, a no resignarse, a no pensar que quedándose de brazos cruzados se van a cambiar las cosas, o a no pensar que es imposible cambiar las cosas, porque Claro. el capitalismo en realidad, si uno lo piensa en términos históricos, no es tan, no ha sido no ha eterno. abarcado tanto tiempo, ¿cachai? Solamente han sido unos siglos, pero en realidad la humanidad tiene Muchos años muchísimos más. años más. Y qué sé yo, cuando Harto más. en la época del feudalismo, que fue un sistema que duró miles de años, imagínate a la gente cuando le decían, hay que cambiar este sistema, ahí sí que era difícil pensar que se podía cambiar el sistema y bueno, se cambió, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no se puede cambiar el sistema capitalista que además es completamente Y sobre irracional? todo la otra vez un compañero, un amigo que tengo, veía más posible que se acabara el mundo que acabar el sistema. Y yo digo, pero ¿cómo eso va a ser más posible? ¿Cómo va a ser más posible que vengan, no sé, los aliens a hacer una invasión a que cambiemos este sistema? ¿Cómo va a ser más posible que se estén imaginando que vamos a tener que irnos a otro planeta y buscar otro planeta en naves espaciales a cambiar este sistema? Yo creo que eso es como, es posible. ¿Cachai? Yo creo que es posible en la medida que nos organicemos y seamos muchos más. Y es posible porque es necesario también. También. Oye, no sé, bueno, igual llevamos ya, nos están diciendo ahí de la producción que estamos chuta. como en la hora. Yo puedo traerles un regalo que traje para el programa. Sí. Está en la claro. biblioteca al lado, ya vengo, pará. Bueno. Entonces hay que rellenar. Ay, ya Ya, ponete a rapear. ¿Está abierta? Dale. Qué desgracia. Bueno, será. Para Será otra. para la próxima. Después se las entrego. Después Pero- lo editáis y le ponía una foto al final del programa les traje- con el... En la pantalla verde. Las compañeras de Pan y Rosas me dijeron que les traiga una bandera. Ah, bueno. Bien. Qué lindo. Bueno, le vamos a sacar una foto. Una vamos- foto y la ponía al final del La programa. editamos acá. Ahí, exacto. Claro, para el próximo programa podríamos Claro. mostrarla también. ¿Ese Ahí está la es el perro matapaco? Sí. Oh, bacán. Es nuestro equivalente de la gaviota. Criminalizado, no como fue canonizado Piñera, Permiso. lamentablemente. Claro. Hay unos que canonizan, otros que criminalizan. ¿Cómo fue lo que dijo Boric del perro matapaco? Ya ni me acuerdo, solo me acuerdo que... No recuerdo bien. Quita Pero- tu sucia mano del perro matapaco. Que Que en era un realidad- símbolo violento. Era un símbolo Ah, violento, sí. Sí, Claro. no, aguante el perro matapaco. Digo. ¿Nunca defendió al perro, dijo? Sí. Nah, qué tibio. Pero después le decía, le tiraba flores cuando murió Piñera. Él ¿En qué canonizado. te han convertido, Sí. Boric? Boric el camaleón. Presidente de la democracia burguesa. Pero bueno, oye, como para cerrar, no sé si le gustaría Sí, a mí referirse un a algo. comentario de esta gran obra que llegó a mis manos Eso. el día de hoy, que es el libro de Dauno Totoro. Así mataron en octubre, 3 crónicas de casos emblemáticos, ¿no?, de la represión en ese momento. Además tuvo la amabilidad de dedicármelo a mí y a los compañeros de la juventud del PTS. Así que nada, recomiendo mucho este pedazo de historia, ¿no? Estas crónicas de Dauno. Han salido esa recomendación. Sí. Y la próxima semana va a estar Dauno, de hecho, presentando el libro en Antofagasta. Bueno. Para toda la gente del norte. Sábado 30. ¿Dónde? En Casa Desierto Rojo. En Riquelme 626. En Antofagasta. Para toda la Ya gente saben. de Ahí tenés el Antofagasta. recorte. Sí. No, bueno, pero eso, no sé si le gustaría decir algo antes de terminar el programa. No, estoy bien. ¿A ti te gustaría, se te quedó algo en el tintero, algo que decir? No, buenísimo. La discusión y la jornada entera de hoy día en realidad. Está Maratónica, contenta. pero muy buena. Sí. Bueno, Luca, ¿tú te gustaría decir algo más? Muy contento de estar acá y de compartir la misma organización internacional que ustedes. Perfecto, aguante. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de Hasta que caiga. Hasta que caiga, porque el sistema no cae solo, hay que hacerlo caer.